Muy buenos días chicos de tercero de secundaria y bienvenidos a un repaso más del área de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la ilustración, un tema que ya hemos visto anteriormente que corresponde al siglo XVIII. Como sabemos, la ilustración también es conocida como el siglo de las luces o el iluminismo en Francia y va a ser una corriente filosófica, intelectual, que va a influir en muchos acontecimientos de este periodo. Por ejemplo, en la independencia de las 13 colonias norteamericanas y como también en la Revolución Francesa. Si quieres conocer un poco más acerca de este video, quédate hasta el final. Cuídense mucho, protéjanse y espero que hayan pasado una bonita Semana Santa en compañía de su familia. Hasta una próxima oportunidad. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. Uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una gran parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura. La Ilustración, como movimiento, criticaba las bases del antiguo régimen y no hubiese sido posible sin la labor y los aportes de los principales pensadores de la época, entre los que tenemos que destacar a Voltaire, que era un seudónimo en realidad porque el nombre de este personaje era François María Arouet. Posiblemente este seudónimo tenga su origen en el término petit volontaire, que era usado por su familia para referirse a él de pequeño, ya que lo denominaban el pequeño voluntario, porque siempre estaba dispuesto a contribuir en las labores domésticas. Un segundo origen puede estar relacionado con la palabra revoltier, que quiere decir revoltoso, una característica muy propia de la personalidad de este pensador. Voltaire escribió obras cumbres como cartas filosóficas o cartas inglesas, en las cuales critica el abuso de autoridad de la monarquía y la intolerancia de la Iglesia Católica. Además, va a manifestar su admiración por el sistema político inglés y difundió las ideas liberales de John Locke. También tenemos que mencionar la labor y los aportes del barón de Montesquieu, cuya obra cumbre es El espíritu de las leyes, en la cual va a criticar a la monarquía absoluta y plantea además la división de poderes del Estado, que ya es bastante conocida: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por su parte, Juan Jacobo Rousseau va a hacer lo propio con obras muy destacadas en la época como El Emilio, una obra relacionada a la educación, y su obra máxima denominada El contrato social. Rousseau propone la libertad y la igualdad de los hombres a través de un Estado instituido por medio de un contrato social que respete la voluntad general. Además, planteó que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. También tenemos que mencionar y destacar
la ardua labor de Diderot y D'Alembert, que fueron los editores de la enciclopedia, considerada la síntesis de los conocimientos de la época. El despotismo ilustrado es un concepto político que surge en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII y se enmarca dentro de las monarquías absolutas y pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen. También podemos llamar al despotismo ilustrado como el absolutismo ilustrado, ya que principalmente los monarcas de esta época fueron influenciados por las ideas ilustradas. Es así como monarcas como Carlos III de España, Catalina II de Rusia, José I de Portugal, María Teresa I de Austria y su hijo José II de Austria, entre los principales, contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. Tenemos que mencionar que este despotismo ilustrado se puede sintetizar en una frase: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Esta frase extiende su uso desde finales del siglo XVIII como lema del despotismo ilustrado, caracterizado por el paternalismo, en oposición a la opinión extendida de los enciclopedistas que veían necesario el protagonismo y la intervención del pueblo en los asuntos políticos, incluso asignándole el papel de sujeto de la soberanía. Principio de soberanía popular de Rousseau. Esta frase implicaba que el gobierno realizaba medidas para el pueblo o para su mejora, pero las decisiones eran tomadas sin la participación ni la intervención del pueblo. Muy bien, chicos, eso ha sido el repaso de hoy correspondiente a la ilustración. Por favor, no olviden revisar el sistema Cubicol y hacer las actividades que se les está dejando para el día de hoy. Cuídense mucho. Chao.